La temporada 2 de The Pitt se va a estrenar el 8 de enero de 2026. John Wells, que es el creador de la serie, dijo con razón que las series no se pueden demorar tanto tiempo en volver. Dijo así: no hay razón para que estas series no puedan estar al aire todos los años. Y habló con el idioma de la verdad, y es una de las múltiples razones por las que amé ver The Pitt. Los dramas médicos y policiales a mí no me gustan, son demasiado largos. O sea, Grey's Anatomy lleva casi todo este siglo al aire. Se vuelven irrelevantes, pero sobre todo inexplicables. En el hospital de Grey's Anatomy explotó una bomba que llevaba a la protagonista y ella no se murió. Entonces, ¿por qué estoy obsesionada con The Pitt? Hey, what's the good word? We're fucked. 52 in the waiting room, and it's not even 7. Porque es realmente un drama. En todo momento está entrando alguien que necesita ayuda en esa sala de urgencias. Med student down. Welcome to the pit. Let's go save some lives. No hay mucho tiempo para pensar y toca seguir adelante. Alex, you've lost a lot of blood. You need to go to surgery right away. Entonces nunca va a parar. Y no es una ficción. Esa, mucho más sucia, con menos plata y gente menos linda, es la realidad del sistema de salud a nivel mundial, que dice mucho del sistema de salud de nuestra sociedad. The Pitt mostró que el mundo está en una sala de urgencias esperando atención. Obviamente el sistema de salud, no solamente aquí en Colombia, la salud mental de los hombres, You can't block your feelings forever. Oh, you'd be surprised. la de las personas que cuidan a los que tienen que ser cuidados, Full compressions? la del mismo personal médico que tuvo que lidiar con una pandemia. Los países rotos y divididos por la política y mentiras están también en una sala de urgencias. Y también tiene algo que no tiene muchas series ahora, y es el desarrollo de los personajes. Todas las personas que entraban a escena tenían una historia para contar y aún la historia seguía adelante, nunca se estancaba. You found balance? No, not even close. Y va a seguir adelante. Salieron en enero y van a volver a salir el próximo enero. The Pitt, al final, es la reivindicación de las instituciones que deben existir en la televisión. Estar al aire con buen contenido, ser relevantes y ser trascendentes. Entonces, por eso y mucho más de lo que vamos a hablar hoy es que The Pitt me sigue emocionando tanto, y por eso vamos a hablar hoy de ella con spoilers. Ahora esto es personal. ¡Esto es personal! Don Diego. Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta Vez es Personal, otro podcast de reseñas. Yo soy Diego Fero y sí, no, la serie, la verdad es que sí es tal vez que un bálsamo en medio de esa ausencia que sentíamos tras producciones como ER, como El Buen House. ¿Tú te viste esas? Sí. Ok. Como el mismo, ¿cómo se llama esta que usted mencionó? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, No. que al principio me parecía, yo al principio me la vi y pues me la veía, es decir, a ver, estas series uno se las ve también en partes por la subtrama que hay entre sus personajes, sobre todo la de Grey's Anatomy, que al final es bien tramón entre lo que sucede con sus doctores. Sí, o sea, todo el mundo tira, Pero... o sea, ¿en qué momento estaban salvando vidas? Ni puta idea, porque se la pasaban culiando y llorando por desamores. Era absurdo, era absurdo. Sí. Era absurdo. Pero sí hacía falta ver algo así, y creo que también parte del hype que ha tenido The Pitt y la manera como Noah Wyle, en este caso su protagonista, se ha reencauchado haciendo un papel que él ya venía haciendo, por el que tal vez él ha sido mucho más reconocido a lo largo de su carrera, que es el de un médico, inicialmente en ER y ahora en The Pitt, pues hace que también uno se cuestione, bueno, pero está haciendo otra vez el mismo papel y se siente una diferencia frente a lo que él ya había hecho. Es que yo no vi ER. Yo no vi ER. Yo sé que ER salió al aire, o sea, yo sé que ahí estaba George Clooney y el otro doctor churro era Noah Wyle, y ellos dos salieron en Friends. Sí. Eso es todo lo que sé de ER. George Clooney, Anthony Edwards, que fue el otro médico que también duró muchísimo dentro de la serie, que es el calvito, que de por si de pronto alguno lo quiere referenciar, aparece en Zodiac como el compañero detective de Mark Ruffalo en la película, pero también es el mejor amigo de Tom Cruise en Top Gun, en la primera. Ah, ok.
es al que le matan, es al que matan. Ujú, ujú. Noah Wyle, que hace de John Carter, que Carter es el médico que más se mantiene ahí, se va unas temporadas pero regresa. Y a mí esa serie me encantaba. ¿Para qué? De hecho, cuando se va a Noah Wyle, yo la dejo de ver. Ok. Y cuando regresa, la vuelvo a retomar. Ok. A mí me gustaba muchísimo. Sí, o sea, Pero- tal y como lo decía en el editorial, es que a mí, o sea, a mí nunca me parecían 100% reales. Incluso House era como, pues, la historia de un tipo que veía más allá de lo evidente, ¿sabes? O sea, como el héroe, que es todavía antihéroe. un tipo, exacto, el antihéroe, ¿sí? Como el moralmente torcido protagonista que comete errores, pero aún así sale bien y tú empatizas con él. Pero aún así yo... Que es tan nunca me lo vi. brillante que uno le pasa que sea una porquería de persona. Ujú, Es un exacto, poco... exacto. Pero pues al final no era sobre, o sea, había algo como que era sobre un personaje disfrazado de doctor. En este caso siento que es muy real, o sea, como es muy real lo que están haciendo. Hablábamos fuera de micrófono, Tati, que usted se escuchó algunos podcasts relacionados sobre The Pitt. Yo me oí un par también. Uno, la entrevista que le hace Mark Maron a Noah Wyle Ujú. a raíz de la serie. Y el otro fue uno que hizo Today Explain hablando sobre El el regreso de momento estas que series. estaban teniendo Ujú. las series o sea, que regresaban rápido. No sé si esa sea la expresión, De la televisión pero sí, en episódica. este caso, de la televisión episódica, sí, y en este caso hacían un énfasis en lo que ha sido el trabajo de The Pitt. Y creo que parte también del éxito, que ya lo vamos a entrar a hablar apenas su merced arranque con sus preguntas, Ujú. es la seriedad que le han puesto al tema médico. Pero arranquemos, Tatiana, Sí. cuénteme cuál es su primera pregunta. Chan, 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 chan. Chan, chan. Entonces, hablando de esta serie de referencias en esta gran investigación que hacemos cada vez que hacemos estos episodios, hay un podcast que se llama The Watch, en el que creo que uno de los dos anfitriones es alguien que hace parte como de la escena de producción de Hollywood. Pues invitan ellos a Noah Wyle y él cuenta ahí que tuvo la idea de hacer The Pitt porque quería hacer una serie sobre los costos mentales del personal médico que afrontó la pandemia hace 5 años. Y Sí. la serie pues se centra en una sala de urgencias en un turno de 15 horas, que supuestamente son 12, pero les toca estar 3 horas más por un evento que ocurre hacia el final de la temporada. Y él dijo también que quería hacer una serie que fuera lo más cercana posible a esa realidad. Entonces, la primera pregunta va por lo que íbamos conversando. ¿Cumplieron el objetivo de hacer una serie real? Pues mire, a mí me gustó mucho en parte lo que me hizo sentir, ¿no? Lo que yo vi. Pero tal vez esa es una pregunta sobre todo para la gente cercana al personal médico, para las enfermeras, enfermeros, para los médicos, las doctoras. Y por lo que yo he podido revisar en notas de prensa, en redes sociales, parece que sí, parece que es la serie más cercana, así como en su momento, cuando hablábamos de Deber, ¿se acuerda? Sí. Que habían muchas reseñas que hacían a restauranteros, a gente que se movía en ese mundillo, Sí, a meseros, que tenía meseras, chefs etc. como Carmi. Ajá, que decían, oiga, y esta serie que tan fiel es a la realidad. Y ellos decían, sí, la verdad es que Deber es lo más cercano, es muy, muy, muy fiel a todo ese estrés que se maneja detrás de una cocina. En este caso de The Pitt se mencionaba lo mismo. Noah Wyle decía, y se lo decía a uno de los creadores, que fue, no sé, no tengo claro el nombre de él, pero fue escritor de Jimmy Kimmel para su programa. Sí. Uh-huh. Después él se retira de ese trabajo para para convertirse en médico, para ser parte como del personal médico. Y una vez pasa eso, como que entra en contacto con Noah Wyle y con este señor que su merced mencionaba, John Wells. John Wells, que es uno de los creadores de ER. Uh-huh. Empiezan a hablar sobre la posibilidad de volver a hacer una serie
de medicina, de sala de emergencias, pero a partir de las cosas nuevas que ellos de pronto no hayan contado o que no se hayan contado en pantalla, que ellos no hayan alcanzado a contar, en este caso en lo que fue su experiencia en IAR y de lo que esté pasando. Y hablan con este man, ¿sí? Y le dicen, venga, ¿qué hay de nuevo para hacer? Y el man les dice, parce, todo. Todo Total. porque la pandemia Total. cambió absolutamente toda la manera de entender y de ver la sala de emergencias. Y ese era digamos, un punto de no retorno, por ponerlo en estos términos, o era como de esas decisiones que dijo Noah Wyle, yo vuelvo a hacer un papel de médico si podemos hacer algo distinto para mostrárselo al público. Creo que ese es el gran diferencial de lo que usted puede llegar a ver, y lo digo como muy entrecomillado porque IAR era muy bacana, IAR mostraba Que cosas sí. muy chéveres, sobre todo en sus primeras temporadas, pero de esta serie, el ambiente que se vive o que se percibe en este caso en una sala de emergencias, que creo que lo transmiten completamente, y eso ya es un poco respondiendo a su pregunta. Y lo segundo, que se sienta fresco, que le transmita a uno algo. Y al final de nuestro capítulo anterior mencionábamos algo de ese tema, ¿no? Que era el por qué resonaba tanto Andor como The Pitt con lo que estamos viviendo, con lo que estamos experimentando en la actualidad. Y es que pues pasa por eso, ¿no? Por ver cómo el tema de salud mental se convirtió en una temática tan relevante en la actualidad, de cómo la pandemia también estalla eso, los traumas que trajo la pandemia, en este caso para su personaje principal. Para mí la respuesta es sí, Sí. pero siento que de todas maneras también la pregunta tiene que hacérsela a uno al personal médico, No, ¿no? asumo que sí, o sea, no, se lo preguntaba era si había sentido que habían cumplido ese objetivo. No sé si sea, Sí, no soy sí. parte del personal médico tampoco, entonces no tengo ni idea. Pero sí, por ejemplo, sé que ellos duraron como 2 semanas como un bootcamp, pero de medicina. Entonces tenían que todos saber cómo hacer una incisión y cómo poner una inyección y cómo hacer las incontables intubaciones que hicieron durante toda la temporada, que eran bastantes. Y en ese tipo de videos, tipo el restaurantero que habla de The Bear, había un jefe de una sala de urgencias hablando de esta serie, y él decía todos los ratings que ponían era 8, 9, 10 de 10 porque eran muy similares. A mí, ya que su merced dice eso de que se ve como la realidad, o sea, como el momento que está pasando una sociedad, yo creo que te lo pone, o sea, el ritmo te lo pone desde el primer episodio. O sea, llegan dos personas que al parecer fueron víctimas de un crimen de odio, hay casos de trata de personas, hay un caso de un embarazo no deseado, hay un caso de abandono de un familiar por una situación de agotamiento de cuidado, hay un caso de de 2 personas que se metieron fentanilo, o sea, como que hay anti-vaxxers, hay un tiroteo, o sea, hay violencia hacia el personal médico. Todo como tan atravesado por la actualidad y el ambiente político que se está viviendo, ¿no? Que ha terminado como de... Yo no sé si usted tenga la misma percepción, Tatiana, pero a mí me parece que mal que bien las redes sociales sí han traído un ingrediente de vincular, o de vinculación en este caso de las personas en el escenario político, mucho más de pronto de lo que veíamos antes de que existieran las redes. Seguro. Y se lo menciono es precisamente por las temáticas que usted está hablando ahorita. El hecho de que unos antivacunas terminen siendo protagonistas de uno de los capítulos más importantes y que más lo frustran a uno al momento de ver cómo se hace el tratamiento de un par de chicos. De un niño que tiene sarampión. La frustración de los médicos de decir, carajo, no sé cómo más explicarles que esto es lo que se tiene que hacer. Llévalo a la morgue. Llévalo a la morgue si le muestras. Pucha, no. El tema del tiroteo, el tema de, la violencia de género que al final termina sufriendo una de las enfermeras ahí que termina siendo fuerte por
casi que alimentada también por el mismo ambiente de la sala de emergencias, Exacto, ¿no? porque están Sobresaturados. Es un sistema de salud que está colapsado, como el de todo el mundo. Yo siento que, y para cerrar como este tópico, yo siento que hay una muestra como muy respetuosa del oficio. Y no sé, o sea, pocas veces uno ve una cosa como tan cercana a través del respeto a un oficio como ese. Y lo digo porque, por ejemplo, nuestro oficio nunca es bien representado en una, o muy pocas veces es representado como en con estos contenidos de entretenimiento. Tal vez el más cercano sea Spotlight, la película de Michael Keaton, pero de resto es como, marica, el periodista infiltrado en el despacho presidencial y es como, men, eso nunca pasa. O sea, todo no pasa, como el reportero de guerra que va y se infiltra con el ejército y es como, marica, no te dejan acercarte ni a 10 metros de un hijo de puta avión, o sea, eso no pasa, muchas veces no es así. Entonces, y creo que eso se ve mucho, por ejemplo, en toda la subtrama que hay con el doctor Landon, que tiene una situación de abstinencia por una droga, por una droga que estaba tomando, por un calmante o algo así. Y al final él se encuentra con el personaje de Noah Wyle, que es el Dr. Robbie. Sí. Robinovich. Y le dice, y le ruega que por favor no lo vaya a suspender. Y en ese momento, o sea, la forma más hollywoodense de haber hecho esa situación sería que el Dr. Robbie dijera como, no, te creo, amigo, tú saldrás adelante, vamos, ese abrazo, bla, 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 y que siguieran adelante. Y el tipo le dice, ni mierda, 5 años de probation y 2 años en Alcohólicos Anónimos y no sé qué mierdas, y ni mierda, y tú sigues adelante. O sea, porque imagínate lo que hubiera pasado si durante 15 episodios nosotros vemos que es lo más real posible y al final te meten la idea de que muy posiblemente los médicos también estén drogados y que no tienen consecuencias. Entonces creo que... Casos de esos o sea, yo no sé si a ustedes se los han contado, pero yo sí los he hablado a veces con conocidos de que mencionan, no, pues tal médico que vivía borracho y que se operaba y que no sé qué, o tal doctor que tenía problemas de consumo, de no sé qué. Es decir, no, qué final, susto, huevón, no. Pero mire, es un ambiente de tanto estrés que, pues más allá de juzgarlos o no, es susceptible a ese tipo de reacciones, porque cómo más se desfogan o con quién más hablan, y sobre todo los médicos que de alguna manera uno también los pone en un pedestal, pensando pensando lo que dice el famoso dicho, ¿no? Los médicos también se mueren. Sí. Que no son vulnerables y realmente sí lo son, pues son seres humanos. Total. Es como esa película ¿tuviste The Flight? Que es con Denzel Washington y que él hace de un piloto de un avión. Marica, desde esa película, no la voy a spoilear acá, pero desde esa película yo no puedo en un aeropuerto ver a los pilotos. O sea, los pilotos van llegando y yo volteo a mirar, los o las pilotos. O sea, no puedo. Me da pánico. O sea, no quiero saber si alguno de ellos pasó una noche como la de Denzel Washington. Y yo, no, la chimpa, no. Y que muchas veces, mire, no lo pongamos, digamos, en el ambiente médico, no lo pongamos en el ambiente de los pilotos, pongámoslo en cualquier ambiente, ¿sí? Hay personas que pueden llegar a tener problemas de consumo dentro de su profesión y que lo normalizan al punto de que no son conscientes que tienen un problema de consumo. En este caso, como usted lo mencionaba, el personaje de Denzel Washington en The Flight tiene un problema de consumo. Aquí en este caso hay uno de los médicos que tiene un problema de consumo y de opioides, es como de opioides, que era lo que usted decía. Que es muy fácil caer ahí. Claro, yo no sé si usted se vio The Retrieval. The Retrieval, sí, claro, el podcast del New York Times. El podcast del New York Times, que en su primera temporada hablan de cómo una enfermera, creo que era una enfermera, una ¿no? anestesióloga, sí. Una anestesióloga o parte del equipo de una anestesióloga, estoy casi seguro que era una enfermera. Sí, o sea, era la que proporcionaba el fentanilo, que el fentanilo es una medicina para anestesiar. Ella era la que ponía... Para no sentir dolor. Ella era la que ponía esa anestesia, ese era su rol.
Y era para las mujeres que estaban haciendo qué procedimiento, ¿ustedes se acuerdan? Era la inseminación artificial. La inseminación eran artificial. inseminaciones. Y muchas de estas mujeres contaban que no entendían por qué sentían tanto dolor, pero sobre todo, o sea, miren, este no es un podcast sobre ese podcast, porque si no me pongo a explicar Sí, o sea, todo sobre ese sí, porque te podcast. estás yendo lejísimos. O sea, sí, Sí, ocurrió pero- con una enfermera en el hospital de Yale, que era... Vayan y escuchen ese Era podcast ese. que es buenísimo, Sí, vale mucho la pena. lastimosamente solamente está disponible el primer episodio sin pago. Pero la segunda temporada ya salió. No Sí. tiene un caso criminal, pero también es muy buena y es sobre otra parte de la violencia obstétrica, que es las cesáreas. Sí, y o sea, mi punto iba un poco es a que creo que todos los escenarios, profesiones, hasta cierto punto pueden llegar a ser susceptibles de vivir ambientes de mucho estrés. El periodismo no es ajeno a eso. Ujú. La medicina, por supuesto que no, no vayamos lejos a lo que sucedió en la pandemia y el estrés que muchos de los trabajadores de la salud vivieron, no solamente por ver la cantidad de muertos y tratar de lidiar con esto, sino por ver a sus pares morir al lado de ellos, tratando de solucionar esto, que es una de las temáticas que al final se desarrollan también Sí, que es el en The trauma del Pitt, doctor Robbie. y que creo que para ligarlo con su primera pregunta, terminan siendo muy bien tratados y terminan conectando mucho en este caso, con la audiencia. Ahora, una cosa que también le funciona mucho a The Pitt, además de este respeto por la profesión que están retratando, es el manejo de los personajes. O sea, creo que hay muchos personajes que tú no pierdes de vista y que logran muy bien hacerles arcos. Arcos de personajes durante toda la serie. ¿Cuál fue su personaje favorito? Estaba revisando ahorita, estaba viendo eso porque se acuerda que lo hablamos al final también del episodio anterior, de cómo estas series como que se centran en periodos muy cortos, pero que terminan siendo eventos canónicos para los personajes de la serie. Mire, a mí me gustaba mucho el personaje del Dr. Frank Langdon, que es el que El del problema. está metido en ese rollo, hasta que pasó lo que pasó. Yo rogaba Eh. porque esta perra estuviera equivocada. Porque qué vieja tan fastidiosa, marica. Yo rogaba, weón. Y creo que al final el personaje que más me termina gustando es el de ella, el de la doctora Trinity. Trinity Doctora Trinity Santos. Santos. Porque es la más canchera, es la más cansona. Es, Uy, oye, es la de una más grande. bully. Es, no. Es de una grande, es de un agrandado mamón, pero la resolución que ella tiene me parece muy bacana. El personaje que creo que uno con el que más, que uno, o de los personajes, no, es que hay muchos personajes bacanos con los que uno conecta. El de la doctora King, la doctora Melissa King, que es como, a mí me parece que ella tiene La que algo. está en el espectro. Ella es mi personaje Sí. favorito. La doctora Mel es mi personaje favorito. Me pareció absolutamente adorable. Sí, Hermosa, me pa- hermosa. O sea, como es tal vez el faro moral dentro de la serie, es tal vez el personaje que uno como que busca cuidar más y que no le pase nada malo, pero ahí el personaje de Noah Wild, el del Dr. Robbie, es la verga. Es la verga, es la verga. Como está ya en mitad de la serie es increíble. Es la verga. Y el del Dr. Whittaker, que Lo es amo. el pelado también que está empezando, Lo es que amo. tiene personajes muy bacanos. Es muy bueno, además porque hay como unos sólidos 5 o 6 episodios en donde todos los fluidos humanos le caen encima a este pobre hombre. Y es como, El pobre chino marica, no más. sabe qué más hacer. No más. No, Además, no. tú oyes el acento de él y uno dice, este chino es... O sea, él nació en una mina de carbón de los Apalaches gringos, ¿sí? O sea, tú realmente crees eso, ¿ok? El man es británico. Sí, Es ¿verdad? muy británico. O sea, muy No británico de jodas. que debería hablar con subtítulos. Así de British Así es. de British es. De las Highlands, que Ah, tiene un acento Highlands. más jodido. Sí, de por allá de las Highlands, pero de Irlanda del Norte, que es peor. Yo Sí. siento que ahí, o sea, esa emoción con la que contamos los personajes es donde es
el desarrollo de los personajes. O sea, por ejemplo, la doctora Mel desde el principio parece la más calmada y a poco nos van contando detalles de su vida y es como, y lo dice desde el principio, mi hermana tiene que ser cuidada y está en un gran sitio y por eso me parece que es cerca, entonces estoy con ella. Y digamos como que ese es su arco y hay veces que tú la ves como, no sé, como teniendo como audífonos para escuchar el mar o cosas como para que se desestrese. Ella es la que sabe manejar a la persona que también está dentro del espectro, que es un paciente que llega. La residente, pues la que a ti te gustó, que era Trinity Santos. Entonces hay 2 o 3 conversaciones donde tú ves que la vieja tuvo un pasado muy difícil, cuenta en un también momento. por eso es medio hijo de putica. Exacto, que tú entiendes por qué es tan hijo de puta y es como que llega un caso de abuso sexual o muy posiblemente un abuso sexual de una niña que es hija de la persona que está siendo atendida y ella ahí cuenta algo y después le dice a otro chico como que una de sus amigas se quitó la existencia. Whittaker, entonces es un pelado que tiene una deuda gigante y fue el primer graduado de su familia, que es una historia que puede, o sea, uno puede conectar, o todas las personas de esta y la anterior generación pueden conectar y la generación actual. Sí, sobre todo en países donde desafortunadamente no tenemos una educación pública gratuita masiva para todo el mundo, ¿no? Y donde toca hacer esos esfuerzos para poder estudiar algo y buscar tener una vida decente, que es en gran medida, volvemos al tema que comentábamos al principio, uno de los temas que se ha convertido en desarrollos políticos en los Estados Unidos y que seguramente también mundo resuena un montón allá. No, y en el mundo, Entonces, o sea, sí. que el man dijera, por ejemplo, que era el primer graduado de su familia, yo fui la primera graduada de una universidad de mi familia, por ejemplo. O sea, es, no sé, el doctor, el residente de Por la Noche, o sea, el jefe de los de Por la Noche, que tú en la última escena ves que no tiene una pierna. Es lo máximo. Ese es otro de los personajes que me encantó. Uf, buenísimo el doctor Abbott. O sea, no tiene una pierna. No tiene una pierna, No, pero así no. es, y fue militar y no sé qué. Entonces, yo creo que todo está en los pequeños detalles que hacen esa diferencia. Incluso hubo uno que me pareció como del putas y pensé que era como el guiño a, no sé, el guiño como a ciertas cosas woke y no, sino que es algo que ocurre con los pacientes y es que hay una paciente trans y una de las residentes dice como, creo que está mal puesto tu género en tu ficha médica, déjame cambiártelo. Y es como, puta, gracias. O sea, como ese tipo de cosas me parece que funcionan mucho. Usted mencionaba ahorita algo sobre la doctora Mel, que me parece que también es muy bien manejado y chévere, ¿no? Que es al final cómo se van dando cuenta que así seas un médico residente de mucho tiempo, como lo era Langdon, el man con el man del problema del consumo, el darse cuenta de que otros médicos que pueden ser principiantes y que tienen ciertas habilidades que ellos no tienen les da una ventaja para el tratamiento del paciente. Sí. Y es sobre todo en ese episodio donde hablan precisamente de cómo tratar, cómo lidiar con una persona que sufre, bueno, que tiene un espectro de autismo y que con la que es difícil conectarse si, digamos, uno no tiene el conocimiento de cómo hacerlo, y que la chica sí lo tenía. No, la verdad es que la serie tiene momentos muy chimbas con los que uno termina conectando un montón. ¿Qué momento te dio, o sea, hay un momento para mí que me hizo llorar, pero sí a ti Yo lloré, pero ¿pueden creer que no me acuerdo cuál fue el momento en el que lloré? Me acuerdo que lloré mucho en un momento de la serie. Si quieres te cuento el mío a ver si es el mismo. Hágale. Puede ser. En la serie hay un tiroteo y, o sea, en la trama de la serie hay un tiroteo y van a llegar todos ahí, pues la mayoría de personas heridas o fallecidas por ese tiroteo masivo, que eso sí es muy normal en los gringos. Entonces, pues tenía que estar, obviamente. Y hay un momento en donde las 2 trabajadoras sociales del hospital tienen que ir a hablar con los familiares que van llegando y ellas van, el episodio no tiene música, lo cual me parece más aterrador aún porque entonces uno está muy metido y ellos llegan y empiezan a decirle a la gente, por favor tomen estas hojas, escaneen su QR y mándenos la información que tienen de sus familiares a ver si están acá. Toda esa secuencia, marica, a mí me partió. Y fue muy sencilla, pero yo no pude, yo como marica no más.
el hecho de que tengan un método para poder lidiar con esas cosas, Uy, hijo de ¿no? puta, sí. Porque se les convirtió en algo rutinario, pues que no deja de joderlos a ellos, porque además el hecho de que haya uno de los personajes principales involucrado emocionalmente con el tiroteo, pues jode muchísimo. Eh, pero también como el darse cuenta en esos pequeños detalles que hay ciertos protocolos que ya les toca seguir a ellos para que puedan ser efectivos al momento de que se les presente esto. Eso me pareció súper impactante. Creo que el momento en el que Noah Wild se rompe en su personaje me resonó, o sea, pues, o sea, como que conecta a uno mucho un montón con eso también como por esos flashazos que le llegan a uno del COVID, donde afortunadamente para mí y para mi familia no fue nunca un tema de lo que sí muchas familias en Colombia y en otras partes del mundo sí tuvieron que sufrir, pero que sí, uno sí conoce a alguien que mientras estuvo De acuerdo. se murió por... Sí, tú conoces a alguien. Tú conoces a Sí. alguien. Y en esa parte de lo del tiroteo, yo rogaba porque el chino de episodio 1 o 2 Estuviera ahí. estuviera vinculado. Y yo como, marica, por favor, no, porque si no, sería muy tenaz, que creo que también es como el respeto a la profesión nuevamente. O sea, como plantar la duda, huevón, de que cualquier persona que pudiera tener algún tipo de incelismo, porque este chino claramente tenía, o sea, estaba a punto de... y que lo pudieran detener antes de eso, me pareció bien y no, digamos, hollywoodensemente hubiese funcionado más que ese hubiese sido el que hizo el tiroteo. Pero no el lo que fue. no lo hiciera como que también lo rompe a uno, ¿no? Sí, que no lo hicieras Porque como, huevón, entonces, qué putas, pero entonces estaban era con una bomba de tiempo en las manos. Sí, y era difícil porque al final también era el criterio de dos médicos para tratar eso, el miedo de una doctora de tratar de anticiparse en Esa este doctora caso. también que me cayó no súper sé. bien. Sí, Uf, a mí qué también. buena. Sí, estoy tratando de acordarme, Tatiana, cuál fue el momento en el que me rompió, pero me acuerdo mucho que cuando Noah Wild habló con Marc Maron en su podcast, Maron sí le hablaba mucho de cómo le había resonado la serie desde el punto de vista de la mortalidad. Sí. Y tal vez creo que también es otro de los temas que están ahí de fondo dentro de la serie y es la fragilidad pues de lo que es vivir en el día a día y lo que le puede llegar a pasar a uno en cualquier momento. Pero sobre todo esta gente que se cree inmortal, ¿no? Que creo que era también el gran trauma del personaje principal, el perder su mentor, que era un médico muy, muy teso. Cómo lo pierde, la frustración de no poder hacer nada. Y yo me acuerdo mucho que cuando me acuerdo mucho que cuando mi gato se murió, Bruno, fue un proceso larguísimo, porque el man tenía cáncer y tenía cáncer en la piel y como por unos, pues fue un proceso largo, corto, entre comillas, como por 6 meses buscamos hacerle una cantidad de tratamientos. Pero sí recuerdo mucho un día en donde en medio de las curaciones que yo le hacía en sus heridas, como de toda esa rutina que yo ya había implementado para poderle hacer el tratamiento a él, pues marica me rompí. Sí. Y arranqué a chillar y le decía al man que ya no sabía qué más hacer para poderlo salvar, porque yo estaba convencido de que yo iba a poder salvar al gato. Y al final no. Y como que en parte creo que por momentos la serie me acordaba de eso. No, la frustración. Hay dos momentos en donde hablan literalmente como del cuidado paliativo de una persona que ya no hay nada más que hacer. El pelado de que el fentanilo y el señor que se estaba, pues que había pedido que no lo intubaran. El del personaje también del doctor Whittaker que él cree que salvó al paciente y al final se le va en un momentico. Sí. El del doctor Robbie tratando de salvar a la novia de este chico. Y es como que uno, o sea, en verdad uno siente que la vida no la tiene controlada, que uno la tiene ahí en el manejo y no. Se le va a uno en cualquier momentico. La serie, no. A mí me encantó y no me esperaba que fuera
a emocionarme así. No, a sí, yo emocionarme de esa manera tampoco. Yo también. por las no, o sea, yo me veía, bueno, vamos a la siguiente pregunta porque tiene que ver mucho con la forma en que vimos la serie y que creo que Sí. lo hablábamos al inicio, que tiene que ver con esto del regreso de las series episodiadas. Como Andor y Severance, pues The Pitt se estrenó cada semana de enero a marzo. Ujú. Y fue parte, digamos, como de esa emoción que tenía la gente de vista, nuevo episodio y no sé qué, o al menos así fue para las personas que vieron la serie. Creo que es momento de volver a hablar del regreso de esta práctica en las series, porque eh, a veces nos las tiran de chorro, a veces las vemos maratoneadas. Yo siento que The Pitt no debe ser una serie maratónica. O sea, yo trataba de vérmela como uno o Por dos pedazos. episodios, Sí, y hay veces que podía, hay veces que no podía, pero al sí, otro sí, día sí. yo decía, por favor, que sea por la noche, que quiero ver The Pitt. Entonces, pero sí, hablemos un poco como de esto, de la forma de ver las series y cómo The Pitt nos vuelve como a esas series episódicas y que uno realmente disfruta mucho. Yo no sé cómo lo Mire hicieron, que pero fue como, fue puta. sí, no, entiendo. Eh, yo me acuerdo que yo no sé si era la gente de Prime o era la gente de HBO las que le criticaban mucho ese modelo a Netflix, el del binge watch que llaman Yo creería que es ahora, que es HBO porque ellos siempre sacan un episodio. mandar los 10 episodios, 15 episodios que puede llegar a tener la serie y que la gente se la coma en 2, 3 días y ya. Obviamente ellos lo hablaban desde el punto de vista de mercadeo porque decían, pues no le vamos a poder dar momentum a la serie. Es decir, si nosotros la mandamos del tacazo, la gente va a hablar una semana de la serie y pum, se va. Tiene que ser muy buena para que la gente siga hablando, como no sé, lo que pasaba con House of Cards, que eh, estábamos, bueno, era también el inicio de todo ese fenómeno del stream, pero la gente sí se convertía como una especie de momento cultural eso. Como pasó con Eh, Lost, pero Lost era una vez a la semana. una vez a la semana. En este caso, cuando la gente de To Explain decide hacer el episodio, lo hacen es precisamente por eso, porque empiezan a preguntarse si es que el modelo, entre comillas, periódico de la serie se está regresando y por qué está regresando y hablan del fenómeno de The Pitt. Yo siento que en estos momentos para ellos se les hace necesario. Voy a hablarlo desde el punto de vista muy de marketing o de mercadeo. Y sí siento que está muy relacionado con eso que mencionaban inicialmente estos dirigentes ejecutivos de estos estudios, y es que necesitamos poder, o sea, que la gente tenga una conversación mucho más larga de la serie y no que se nos esfume en un momento. Que sean trascendentes. El hecho de que, sí, y el hecho de que se pueda votar de esta forma les ayuda a eso. Para el caso de Andor, a mí me parece que yo creo que Andor es un caso muy especial porque diría yo que eh, está pensada un poco como usted lo mencionaba en el capítulo anterior, que está pensada casi que como películas de 3 episodios. Menos mal O sea, dijiste que son no un ibas a bloque. volver a hablar de Andor, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso de White Lotus, yo creo que era mejor poderla ver del tacazo toda, para que uno se enganchara más con la serie. Sí, Porque a mí eso fue lo que me permitió engancharme con The White Lotus. a mí, yo me la vi, por ejemplo, cada vez que salía en HBO, o sea, esa es la plataforma que yo pago, digamos, HBO me parece que es la mejor, Ujú. y yo me la vi cada semana y por eso a mí me desconectó completamente porque yo decía como, Sí. qué mala es, o sea, como en qué momento esto se va a poner bueno. En cambio, yo me la vi en un fin de semana, me vi 4 episodios de chorro y me enganché de una. Y al día siguiente me vi otros y la terminé y ya estaba esperando, era los episodios finales. Ya. Ya al final estaba esperando a que estrenaran los últimos. Y por eso me conectó, pese a todas las críticas que le hemos hecho a la serie, porque yo le dije, para mí fue muy entretenida, pero me parece que sí le costó. Aunque En el creo caso que... de Pete, Ah, no, sigue, sí. por favor, sí. Para el caso de Pete, para cerrar mi punto, me parece que es que emocionalmente la serie está muy cargada Sí. y uno sí necesita procesarla. Yo creo que Sí. por eso el poderla ver, porque a mí me pasó lo mismo. Yo cuando la empecé a ver ya tenía todos los capítulos disponibles, Yo también. pero yo no me
yo no me podía ver todos del tacazo porque emocionalmente eran fuertes, o sea, uno quedaba cargado. No, ya el otro día tocaba trabajar, marica. O sea, Sí, como sí. yo necesito... Sino pensando en los personajes. Sí, hijo la de doctora puta. Mel. Pero, pero mira que eso también tiene que ver mucho con, pues digamos, el producto funciona o no funciona. Y funciona, si funciona maratoneado o funciona episódico, tiene que funcionar de las dos maneras. Si no Sí, sí, funciona así, también es no cierto. es un buen producto. O sea, como que tiene que ser lo suficientemente resistente y creo que sí es bueno poner, y también como poner esa conversación, porque de todas maneras, mira que de todos modos, o sea, una serie se puede volver un lastre. Y de ahí viene mi siguiente pregunta y es ¿cuántas temporadas debe durar The Pitt? Pues es que no sé, por ahí a alguien le escuchaba, eh, le escuchaba esa reflexión de el que le haga falta tener una serie como La Ley y el Orden, que tú sabes que sí o sí va a estar ahí de fondo. Va a estar- No va a como morir la yo y radio, va a o sea, seguir uno La Ley y el Orden. es como la radio, se prende y ahí está. Como la Sí. llave del agua, o sea, tú tienes que abrir la O- llave y tiene que salir Sí, agua. eso sí o sí va a estar ahí. O como esos programas españoles que llevan no sé cuántas temporadas y los de concursos. O, El de o las bueno, palabras. es decir, Cazapalabras, sí, ese, ay, marica, es eterno. y todavía están y la gente, o sea, como que hacen parte de la cultura popular. Yo soy muy de la línea, porque yo alguna vez, mire, con un jefe que yo tuve, con Gustavo Gómez, yo lo hablaba, y él Me me viene a decía name que dropping manes ahí. sí, con el malo hablaba, pero ¿sabe por qué? Porque yo le decía que a mí me hacía falta que la serie estuviera en un cierre y ese era tal vez mi mayor inconveniente con The Walking Dead. Eh, y él me decía, lo que pasa es que hubo una época en la televisión en donde las series no necesariamente iban a tener un cierre, las series iban Como y padres e seguían, hijos. como en los 70s cuando salió Star Trek, ¿sí? Doctor Who. Las series que tienen 200, 300 capítulos, no sé cuántos capítulos, y no es que necesariamente la serie termine, o sea, sí termina, pero no como en estos momentos que sabemos que necesitamos un fin para los personajes y que tienen que tener un cierre, ¿no? Eh, yo como gusto personal sí le diría que sí, la serie tiene que cerrar en algún momento porque si no también se va a caer en ese error de querer montar, de querer buscar, bueno, y ahora qué más me invento, como padres y hijos, ¿no? Ahora qué más les muestro a esta gente para como que siga Grey's conectado. Anatomy, o sea, como Grey's Anatomy. como hay una bomba y no me muero y se mueren todos los pasajeros de la caída de un avión, Sí, entonces ya excepto uno la se le va haciendo protagonista. como irreal, ¿no? Total. Yo siento que Sí. debería durar la siguiente temporada y ya. O sea, creo que también Sí. el formato de un turno como puede ser un poquito cansón y creo que también hicieron algo que me pareció muy inteligente y es que en el turno nocturno llegan los del turno nocturno y nos muestran nuevos personajes. Ujú. Entonces no sé si vayan a mostrarnos más de esa gente porque de todas maneras era muy buena y también te cautivó. Pero Sí, y bueno, y es un arma de doble filo, ¿no? Porque uno ya está acostumbrado a ver a Noah Wyle ahí, entonces si ya no sale tanto en la siguiente temporada sí, Noah Wyle, o sino sea, va a salen los del pasar otro como de turno, Last of Us, o sea, lo si voy a usted ver, me ¿o no? quita a Pedro Pascal no, mi amor, o sea, eso no vuelve, de ahí no se vuelve. Pero también creo que Como Homeland. ¿Usted vio Homeland? No. En Homeland pasó algo, esta semana lo hablaba con mi chica y ella me decía, yo dejé de ver Homeland cuando mataron a Brody, porque Brody era el personaje principal en la primera temporada, pero los creadores nunca tuvieron en el radar que él fuera a durar más de la primera temporada y por el éxito que tuvo el personaje lo alargan un poquito, pero lo sacan. Y mucha gente se terminó retirando después de esa historia. Cosa rara porque tengo entendido que Game of Thrones tenía unos personajes y los mataron a todos. Pues en la boda el personaje Rob Stark era el protagonista, ¿no? Que fue el protagonista en la primera temporada y me lo matas en el penúltimo capítulo y los corazones se rompieron, pero la serie fue tan buena que la gente siguió ahí, ¿no? Es un tiro al aire y yo creo que tiene que ver mucho con la construcción de toda la historia, porque igual se te puede volver una carga terminar la serie como
estamos viendo, bueno, como vimos durante 12 años el caso de The Walking Dead o Sí. el caso de Stranger Things, que en diciembre va a estrenar por fin su última temporada y todos tienen ya edad para beber y van a estar Ya haciendo son personas de hechas niños y de derechas. 15 años. Ya Entonces, están bueno, no sabemos, yo no sé. ¿qué? Pero ya están la protagonista La está protagonista casada está y ella casada. arrancó como Eso es- con 10 años. Eso es muy loco, o sea, la serie duró 11 Sí. años en hacerse, que creo que ahí viene la crítica de John Wells a eso de las series siempre tienen que estar en televisión, o sea, dejemos de hacer, que creo que también es una cosa de regresar a las raíces y como dejemos de hacer cine para televisión. Sí, o sea, claramente hacer un Sí. Stranger Things es toma demasiado tiempo y tiene sentido. Y Pues, mire, yo Y- no iba a hablar más de Andor, pero es un poco como lo que fue hacer Andor. Andor es una película. por ejemplo, Tiene un presupuesto de película y visualmente se ve como una película. Es decir, es muy cinematográfica. exacto. Pero O ustedes- incluso The Last of Us, ¿cuánto se demoró en volver? ¿Un año? 2 años, pero fue también porque se les atravesó el tema El de la huelga sindicato. de escritores. Sí, la huelga de escritores. Pero sí, o sea, como que Sí. ya, o sea, hagamos televisión. Y claro, hay unos avances Sí. cinematográficos que claro que se pueden hacer para televisión, pero que son de cine, pero pucha, o sea, porque la gente se puede olvidar. O sea, yo no sé si tenga tantas ganas de ver Stranger Things la última temporada porque ya la realidad o sea, como que me rompieron ese espejo de realidad. Eleven ya no tiene Eleven. Mm. Sí, o sea, Eleven Falta ver cómo lo muestran, ¿no? ¿Ah? Yo les daría el beneficio de la duda porque no sabemos qué nos van a mostrar, pero entiendo su punto. Sí, la televisión, a mí me hace falta la periodicidad de la televisión, el saber que si la serie terminó, no sé, voy a decir cualquier cosa, si terminó en abril, yo sé que se demoran tanto tiempo en hacerla, pero que ya para octubre, noviembre voy a tener de nuevo mis capítulos, que era como Instituciones. antes uno se esperaba. Diego, Así, uno sabía instituciones, que volver a las cada- instituciones, los valores. que cada año uno sabía que se terminó la primera temporada, la segunda la estrenan el siguiente año y la tercera a los 2 años y así. Y eso es algo que se ha perdido también a partir de este modelo. También un poco era lo que muchos de los de quienes hacían parte de estas huelgas decían que les había jodido el trabajo, ¿no? Ujú, ujú. Era que antes tú hacías un contrato con una productora para ser parte del equipo creativo, de los escritores, etc., etc., y se sobreentendía que la serie sí o sí iban a tener X número de episodios. Y eso a ti te permitía poder subsistir por tanto tiempo y sabías que si la serie la renovaban iban a estar, o sea, como que había una especie de método dentro de las producciones. Y eso a partir de las mismas libertades que se han creado, las libertades creativas y que de alguna forma pues también han ayudado a que las series sean mejores, porque no nos vamos a decir mentiras. No, A veces por una serie no supuesto. necesita durar 8 temporadas o 10, que así las firmen que sean 10 temporadas, la serie ya se va cansando. A veces solamente necesita que dure, pues usted lo está diciendo, de pito usted quiere que solamente dure 2 temporadas. Ojalá. ¿Sí? Y de pronto debería durar un poquito más, o de pronto no debería tener más temporadas, que es un poco como lo que hicieron con The White Lotus. The White Lotus iba a ser una miniserie. Ah, no, Y le pero fue muy como bien, les y dijeron, dieron, no, pues fue hagamos bien, otra cosa. entonces, exacto. Aunque nos dejaron ya cosas abiertas, o sea, como va a volver la O enfermera. The Last of Us. The Last The Last of Us, perdón, The Walking Dead. Ugh. The Walking Dead, Robert Kirkman siempre dijo, lo dijo desde un principio. Quiero una serie Yo que quería no- hacer que no termine. una serie que no tenga fin. Yo quería hacer una serie que no tenga fin. No, todo porque tiene su él final, se nada crió dura para siempre. Cuando crea. No, tampoco. Además es obligarnos ahí a estar ahí pendientes. No. De hecho, hay un video muy bueno de un youtuber que yo sigo que es de ninja no sé qué. O sea, lo sigo resto. Pero el Muy bueno, increíble. No me acuerdo el nombre. Pero el man se hizo un video sobre la decadencia de The Walking Dead y él decía algo es que los números no mentían. The Walking Dead alcanzó a tener 97 millones de personas viendo los episodios cuando Es que era muy salían bueno. de forma periódica. En sus primeras temporadas, en el peak, sí, o sea, temporada 3, temporada 4. La última temporada la vieron 2 millones de personas. El No, último imagínate. episodio. O sea, fue una serie que perdió el 98% de su audiencia. Pucha, Tú no jodas. puedes ser tan avaro y tan egoísta como para... O sea, hubo gente, me incluyo, que no sabía que The Walking Dead había acabado. Pero
Mira, a mí me perdieron cuando mataron a Carl. Ese fue el último episodio que yo vi. Pero siento que la serie venía en declive desde hace bastante. Probablemente el pico de la serie fue la aparición de Negan. Yo creo que ese fue el fin de la serie. Yo nunca conecté con Negan y creo que, y fue, o sea, hay artículos de eso, como la prensa especializada de por qué la aparición de Negan y el pésimo cliffhanger de un año Es que imagínate, no. sacó a mucha Para ver. gente. En mi caso fue como, a mí me gusta lo gore, pero esto era innecesario. O sea, como esa violencia innecesaria, como porque sí, nunca me cerró. Lo que pasa es que dentro del cómic sí hay, o sea, la violencia de Negan sí está muy presente, ¿no? Creo que sobre todo en ese momento. Claro. Pero también habla de las fortalezas que pueden llegar a construirse a partir de unos personajes que la gente quiere mucho, ¿no? Y personajes bien hechos. El quiebre de Glenn, el quiebre del personaje de Glenn hizo que mucha gente se fuera en ese momento. O, por ejemplo, que las falsas muertes, o sea, como burlarse de la audiencia de esa forma. Y creo que también, nuevamente, o sea, creo que The Pitt hace una cosa diferente que no han hecho varias series durante mucho tiempo, y es como no burlarse de la audiencia, o sea, como respetar lo que tú estás retratando y respetar también a la audiencia. Y es como, ustedes quieren más, listo, perfecto, en enero, tal y como nos empezaron a ver en enero de este año, me van a empezar a ver en enero del próximo. Sí, hay varias gente que ha hablado de eso, y es sobre todo no subestime a la audiencia, no, o sea, crea que la audiencia también es inteligente para ponerle retos al momento de ver una serie, pero también para saber en qué momento por ahí no es. De acuerdo. Nolan habla mucho de ese tema también. Él, cuando habla de sus películas, dice, la gente sabe cuando es CGI y cuando no es CGI, la gente sabe cuando algo es creado y no es La no gente es real, sabe no cuando se no siente entendiste real. Tenet. Por ejemplo. Sí. O sea, la gente sabe que ni siquiera tú entendiste Tenet. Chachán. Diego, la Ay, última Tatiana. pregunta que está, pues, Hágale. por la época de premios tenemos que hacerla, y es ¿qué se va a ganar The Pitt en septiembre en los Emmy? The Pitt está nominado a mejor episodio de serie dramática, con el primer episodio y el episodio del tiroteo. Le pelea a Severance y Andor. Andor con el episodio 8 y Severance con el último episodio, y el episodio de la esposa del protagonista. Está nominado a mejor serie dramática, mejor actor principal y mejor actriz secundaria, que es la enfermera. La enfermera, creo que se va a llevar ese. Oh, wow. El de la enfermera creo que se lo lleve, es el que yo más fácil le daría. Ok. Noah Wild creo que no se lo dan, y yo creo que ahí, si lo hablábamos en el capítulo anterior de que se le castiga a Andor por hacer parte del universo de Star Wars, probablemente a Noah Wild le castiguen el hecho de que ha hecho siempre un papel de doctor. Yo pienso lo contrario. Yo creo que en este momento el que más le va a pelear a Adam Scott ese Emmy es Noah Wild, y muy posiblemente se lo pueda llevar. O sea, Severance va a tener una tercera temporada, que es la de Resolución, espero. Ojalá. Y ahí, que sea esa al Emmy le encanta también como ese tipo de cosas, como nominar, como premiar a las series que se despiden. Y los comeback, ¿no? Y los comeback. Premiar los comeback. Y premiar los comeback. A Hollywood le gusta mucho también el comeback, ¿no? El arco dramático de un actor que se fue, volvió como de una forma increíble, redefiniendo su oficio. Y yo creo que por ahí puede estar. Ya he visto youtubers y gente que está en ese mundillo de cábalas diciendo que podría ser el palo de la noche también para mejor serie. Yo siento que es difícil porque está The Last of Us y HBO puede estar pujando por ahí. Severance es como la gran favorita. Pero a los gringos les encantan las series médicas. Pero pues tampoco hay que negar que ha sido el año de Severance, ¿no? Pero yo creo, o sea, yo votaría algunas monedas. Muy buena prensa, ¿no? Sí, yo votaría algunas monedas, las votaría a mejor actor para Noah Wild. Sí, yo me mantengo. Yo creo que solamente se los lleva Catherine Lanaz, que es la que hace la enfermera Dana Evans, que es como la jefe de enfermeras, casi como la jefe de piso, la que les da toda la línea a ellos en ER, en la sala de emergencias. A Noah Wild, por lo que les comentaba, creo que no le da.
El de episodio, yo creo que es un fuerte competidor. Ya habíamos dicho que debería ganar el 8 de Andor. Yo creo que se le deberían dar, todos los premios técnicos para mí deberían ser para Andor, ya que no les dieron chance en los, digamos, de actuación. Pero, y de serie dramática, yo sí me mantengo en que Severance se lo gana y que... Es el año de sí, Severance, sí. Aunque, que va a ser el año de Severance. o sea, pero si se lo lleva a esta me parece muy bacano. me parece muy si loco se lo lleva que se Andor, vuelva la competidora principal de Severance. ¿cuál? Esta, ¿Esta? de Pitt. ¿De Pitt? Sí. No creo que, o sea, como decíamos, Andor debería ser Y la nosotros principal estamos- competidora de... Tatiana. Principal nosotros a la que compiten, pero el resto siento que no, que se ve como Severance es la principal y la que más le pelea para mí es The Pitt. Estamos hablando con el deseo porque está The White Lotus, que ha tenido demasiado buena prensa en los Estados No creo Unidos. que The White Lotus le dé. O sea, yo creería que no le es da. decir, Siento que a The White Lotus para le mí no. pueden dar. Para mí pero no. siento que sí le van a dar algo, pero no creo que va a ser eso. Seguramente va a ser como mejor actriz, la rica, que me encanta. Sí, que bueno, que ella está mejor actriz principal. Creo que sí, Sí, bueno, creo que sí. muy buena. Si se vieron de Pitt, qué chévere que hayan podido acompañarnos en este episodio. Y si no, aguanta que se la vean. Hablamos de algunas cosas que pueden llegar a ser spoilers, pero O sea, creo que yo en lo esta hemos advertí, sido muy huevón, es un prudentes. spoiler. Sí. Sí. Pero vale mucho la pena para que se la vean. The Pitt está disponible en HBO Max para quienes se la quieran ver. Protagonizada por Noah Wyle, quien vuelve de nuevo a un papel como médico, pero se cuenta algo distinto, se hace algo diferente y vale mucho la pena, Tatiana. Y ya que estamos cerrando, Tatiana, ¿qué es lo que vamos a analizar en nuestro próximo episodio? Pues tú dijiste que teníamos que ver Materialistas. Amores Materialistas. Materialist se llama en inglés. Materialista se llama, sí. Que es la película de Celine Song, la muy aclamada directora y escritora de Past Lives, que ahora vuelve a volver en forma de película romántica con Pedro Pascal. Sí. Otra vamos vez a hablar Pedro de la Pascal, nueva película de tercera Dakota vez Johnson. del año que tiene Pedro Pascal. Chris Evans, Pedro Pascal y Dakota Johnson protagonizan la nueva película de Celine Song, Materialista, que será nuestro tema a conversar en Esta vez es personal, otro podcast de reseñas dentro de 8 días. Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos por escucharnos. Gracias por escucharnos, nos vemos en 8 días que hablaremos de Materialista. Chao pues. Esta vez es personal, otro podcast de reseñas, es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir pueden hacerlo a nuestras redes sociales, @KarenDuque y o @Diego Fero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y por supuesto en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.